Imagina que entras a tu trabajo de madrugada y descubres que no estás solo. Entre oficinas vacías, pasillos interminables y hospitales silenciosos, hay presencias que nunca fichan, pero siempre están de guardia. Sombras que caminan con calma entre escritorios, figuras que vigilan desde los teatros vacíos y manos invisibles que acomodan camas en pabellones abandonados. No se trata de leyendas aisladas, sino de historias que han estremecido a empleados, doctores, veladores y visitantes en distintos rincones de México. Voces en los auriculares, pasos que no pertenecen a nadie, listas de nombres que se completan solas y enfermeras que llegan desde el más allá. Esta noche, descubrirás relatos de apariciones y posesiones en lugares de trabajo donde lo sobrenatural se confunde con la rutina. Así que ajusta bien las luces, cierra la puerta de tu habitación y prepárate, porque lo que escucharás a continuación podría estar sucediendo justo ahora, detrás de ti. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde los muros antiguos guardan siglos de secretos y sus calles parecen respirar memorias que no mueren, se levanta un restaurante famoso por su belleza y tradición. Cada rincón está adornado con murales y vitrales que cuentan historias de un pasado glorioso. De día, aquel lugar se llena de turistas, familias y oficinistas que buscan un respiro entre las prisas del caos urbano. Pero de noche, cuando las luces se atenúan y las puertas se cierran, el sitio se transforma en algo distinto, un escenario silencioso donde lo invisible reclama su espacio. A lo largo de los años, empleados y visitantes han hablado de una figura espectral que aparece sin previo aviso. Siempre es la misma, la silueta de una mujer vestida de hábito, con el rostro cubierto por una sombra imposible de descifrar. Atraviesa los pasillos con una lentitud inquietante, ignorando por completo la presencia de los vivos. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde se dirige, pero todos coinciden en que su andar es tan real como el de cualquier persona de carne y hueso. Mariana, una joven mesera que apenas llevaba unos meses trabajando allí, fue la primera en sentir que el ambiente cambiaba a su alrededor. No necesitaba ver a la figura para saber que estaba cerca, el aire se volvía pesado, como si miles de susurros se acumularan sobre sus hombros. Los vasos temblaban en las charolas y los murales parecían mirarla de regreso. Ella lo callaba, como hacían todos los demás, porque en aquel sitio el miedo era parte del salario. Con el tiempo, los rumores crecieron entre el personal. Decían que en los baños se escuchaban pasos descalzos sobre los azulejos, aunque estuvieran vacíos. Otros aseguraban que las luces parpadeaban solo cuando alguien mencionaba a la monja en voz alta. En una ocasión, un cliente extranjero, ignorante de las leyendas locales, salió corriendo después de ver a una mujer atravesar una pared frente a su mesa. Nadie se atrevió a detenerlo, ni a explicarle que lo que había visto no era nuevo en ese lugar. Los más viejos del restaurante contaban que, en tiempos coloniales, donde ahora se levantaba el comedor, existió un convento pequeño. Las crónicas orales hablaban de una religiosa castigada por romper votos sagrados, condenada a vagar hasta que sus pecados fueran expiados. Algunos afirmaban que se trataba de la misma monja que aún aparecía bajo las lámparas del restaurante, arrastrando su penitencia en silencio eterno. Una noche, durante un cierre rutinario, Esteban, uno de los supervisores más respetados, se quedó revisando las cuentas en la oficina del segundo piso. El edificio estaba vacío, los demás se habían marchado. Afuera, la ciudad dormía. Fue entonces cuando escuchó el golpeteo sordo de un rosario contra el piso de madera. Un sonido repetitivo, inconfundible, que se acercaba cada vez más. Levantó la mirada y, frente a la puerta entreabierta, se dibujó una sombra femenina. No caminaba, flotaba a unos centímetros del suelo, cruzando lentamente el pasillo. El supervisor cerró los ojos con fuerza, esperando que aquello desapareciera, pero cuando los volvió a abrir, la silueta seguía allí, atravesando la pared como si el tiempo no existiera. Los siguientes días, el personal evitaba permanecer solo. Preferían cerrar en grupos, encendiendo todas las luces aunque el recibo de electricidad se disparara. Pero las apariciones no se detenían. Una cocinera vio cómo la figura se inclinaba sobre una olla, como si revisara lo que se estaba preparando. Otro empleado juró que, al limpiar los vitrales, el reflejo de la monja se aparecía justo detrás de él, aunque en la sala no hubiera nadie más.
cada testimonio reforzaba el temor colectivo. La mujer no era un simple fantasma de pasillo, sino una presencia constante, vigilante y cada vez más cercana. La tensión alcanzó su punto máximo una madrugada de diciembre, cuando el restaurante contrató un servicio privado para un evento nocturno. Todo parecía normal hasta que, en plena cena, los invitados comenzaron a sentir un frío antinatural recorrer el salón principal. El ambiente se volvió denso, los vitrales vibraron como si un viento invisible los golpeara y, de repente, todas las velas que decoraban las mesas se apagaron al mismo tiempo. En el silencio que siguió, los asistentes pudieron verla. La monja estaba de pie junto al mural central, mirando hacia ellos. Ninguno se movió. El miedo paralizó hasta el último aliento. Cuando finalmente desapareció, no lo hizo caminando, sino deshaciéndose lentamente en una nube oscura que se dispersó en el aire. Desde esa noche, el restaurante reforzó su fama de lugar encantado. Los dueños intentaron traer sacerdotes para bendecir los salones, pero nada cambió. La monja siguió apareciendo, indiferente a los rituales, a las plegarias y al paso del tiempo. Para los empleados, se volvió parte de la rutina, una compañera no deseada que les recordaba cada noche que en ese sitio los vivos no estaban solos. Mariana, con los meses, aprendió a reconocer la presencia incluso antes de que se manifestara. El aire se congelaba, los vasos tintineaban, y entonces ella sabía que estaba cerca. Nunca intentó hablarle ni huir, porque comprendió que lo único que podía hacerse era esperar a que pasara. Cada aparición era un recordatorio. Había lugares donde los muros guardaban demasiadas memorias y donde los muertos aún caminaban entre los vivos. En el corazón del centro histórico, mientras la ciudad corre sin mirar atrás, un comedor centenario guarda su secreto más oscuro. Los turistas llegan, disfrutan de la comida y se marchan sin sospechar que, entre los murales y las mesas, camina en silencio una sombra vestida de hábito. Nadie sabe si busca redención, compañía o simplemente continuar su castigo. Pero lo cierto es que cada noche, cuando las luces se apagan y el bullicio termina, la monja regresa, atravesando paredes y pasillos, condenada a vagar eternamente en el lugar donde los vivos se atreven a cenar. Si esta primera historia logró ponerte la piel de gallina, imagina lo que te espera en las siguientes. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada noche revelamos relatos donde lo paranormal se oculta en los lugares más cotidianos, justo como el sitio donde trabajas. En el corazón del centro histórico, entre calles que nunca duermen y edificios donde el tiempo parece haberse detenido, se levanta un teatro majestuoso. Sus columnas imponentes, su fachada iluminada y su interior ornamentado lo convierten en un monumento a la cultura, pero para quienes trabajan allí, ese lugar es mucho más que un escenario. Es una frontera invisible entre lo real y lo inexplicable. Durante las funciones, todo fluye con aparente normalidad, luces, aplausos, voces que llenan el recinto. Pero cuando el telón cae y las butacas se vacían, la verdadera obra comienza. Entre pasillos oscuros, camerinos silenciosos y escaleras que parecen interminables, los empleados han aprendido que algo se oculta entre las sombras. Una presencia que nadie ve con claridad, pero que todos escuchan cuando menos lo esperan. Los técnicos de sonido fueron los primeros en notarlo. Al utilizar las diademas de comunicación durante los montajes nocturnos, entre instrucciones y pruebas de audio, aparecía un sonido extraño, el rebotar constante de una pelota. Un golpeteo rítmico que no correspondía a nada en el escenario ni en los alrededores. Luego, casi imperceptible, surgía la risa de un niño. No una risa alegre, sino corta, ahogada, como si viniera desde un rincón lejano del teatro. Los trabajadores al principio pensaron en una falla técnica, interferencia en el sistema o incluso bromas internas. Pero con el tiempo comprendieron que no se trataba de un error humano ni de un fallo eléctrico. Era algo más. Ignacio, uno de los supervisores de iluminación, acostumbraba a quedarse hasta tarde ajustando reflectores. Una noche, mientras revisaba los canales de la consola, escuchó claramente en su diadema una voz infantil que susurraba su nombre. Sobresaltado, revisó que todos los demás se hubieran marchado, y así era, el teatro estaba vacío.
El eco de la pelota rebotando se mezclaba con aquel susurro, hasta que, de pronto, el sonido se esfumó. En la memoria de Ignacio quedó la certeza de que aquello no era producto de su imaginación. Los testimonios se acumularon. Un tramoyista aseguró haber visto, entre las butacas, la silueta de un niño corriendo de un extremo a otro del pasillo central. No llevaba más de 6 o 7 años, vestía de manera antigua, como si perteneciera a otra época, y desaparecía siempre en la penumbra, justo cuando alguien intentaba acercarse. Los vigilantes nocturnos, acostumbrados al silencio, afirmaban que el teatro nunca quedaba del todo en calma, siempre había pequeños pasos que resonaban sobre el piso de madera, risas lejanas y el rebote de aquella pelota invisible. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a relacionar al niño con antiguas tragedias que marcaron la historia del edificio. Se hablaba de un incendio en un teatro cercano, de accidentes durante construcciones pasadas, de pequeños que acompañaban a sus padres artistas y que nunca regresaron a casa. Aunque no existía un registro claro, las versiones alimentaban la idea de que aquel espíritu pertenecía a un niño atrapado en el escenario, condenado a repetir eternamente su juego. Una noche de tormenta, el teatro permanecía vacío después de una función cancelada. La lluvia golpeaba los cristales y los truenos iluminaban fugazmente los pasillos. En medio de ese ambiente sombrío, el equipo de sonido decidió probar un nuevo sistema de comunicación. Apenas encendieron las diademas, lo escucharon con una claridad aterradora, el golpe seco de una pelota botando justo detrás del escenario, seguido por la risa del niño. Los técnicos se miraron sin decir palabra, intentando mantener la calma, pero el pánico creció cuando aquella voz infantil comenzó a hablarles directamente por los auriculares. No eran palabras completas, sino fragmentos: juega, ven, acá. Y cada susurro parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. El miedo se apoderó del grupo. Apagaron los equipos y salieron apresuradamente, dejando todo en desorden. Esa madrugada nadie se atrevió a regresar por sus pertenencias. Al día siguiente, el teatro apareció exactamente igual, los cables tirados, las luces encendidas y las diademas en el suelo, como si hubieran sido arrancadas por manos invisibles. Los más veteranos del teatro aconsejan no usar las diademas durante las noches. Prefieren comunicarse de otra forma, porque saben que cada vez que alguien conecta esos aparatos, abre una puerta que deja entrar a ese niño espectral. Un ente que no busca lastimar, pero sí arrastrar a los vivos hacia su juego interminable. La leyenda se ha convertido en parte del lugar. Algunos visitantes nocturnos aseguran sentir que los observan desde las butacas vacías, como si alguien pequeño se escondiera entre ellas. Otros narran haber visto una pelota rodando suavemente por el escenario, sin que nadie la lanzara. Nadie ha podido explicar de manera lógica por qué el fenómeno persiste, pero todos coinciden en que la presencia del niño está ligada al teatro, como si formara parte de sus muros. Con el paso de los años, el eco de esa risa infantil se ha vuelto tan característico como los aplausos de una función. Los empleados aceptan trabajar bajo la sombra de un espectador invisible, sabiendo que cada noche podría escucharse de nuevo el repiqueteo de la pelota. Y cuando eso sucede, todos bajan la voz, detienen lo que hacen y esperan en silencio, como si temieran que un movimiento brusco pueda llamar la atención de aquel espíritu juguetón. El teatro sigue en pie, brillante y majestuoso ante los ojos de la ciudad, pero en sus entrañas guarda un secreto que solo conocen quienes laboran allí. Cuando el telón cae y las luces se apagan, el verdadero espectáculo comienza. Y en algún rincón oscuro, un niño sin edad continúa su juego eterno, rebotando una pelota invisible, esperando pacientemente que alguien se atreva a jugar con él. En el corazón de Guanajuato, entre callejones empedrados y balcones de hierro forjado, se alza el imponente Teatro Hidalgo, una joya arquitectónica que se ha convertido en símbolo de la ciudad. Sus columnas, sus estatuas y sus muros centenarios son testigos silenciosos de décadas de historia, de artistas que pasaron por su escenario y de noches donde la cultura iluminó la oscuridad. Sin embargo, bajo esa fachada de esplendor, existe un secreto que solo los más viejos conocen: al caer el sol, cuando los turistas se marchan y las luces se apagan, el teatro deja de ser un recinto de arte para transformarse en un lugar donde las sombras respiran.
Durante años, un hombre llamado Lorenzo se encargó de vigilar el lugar. Era el velador, el guardián nocturno que recorría los pasillos cuando la ciudad dormía. Su tarea parecía sencilla: asegurarse de que nada se dañara, de que nadie entrara sin permiso, de que el teatro permaneciera en orden hasta la llegada del nuevo día. Pero con el tiempo descubrió que lo que debía vigilar no era a los intrusos, sino a algo mucho más inquietante que habitaba en los rincones del edificio. Las primeras noches fueron tranquilas. Lorenzo caminaba con su lámpara, escuchando el eco de sus pasos rebotar contra los muros, el crujir de la madera bajo su peso y el lejano murmullo del viento colándose por las rendijas. Sin embargo, pronto notó que no estaba solo. En ocasiones, mientras recorría la sala principal, distinguía un murmullo que no provenía de ninguna fuente visible. Eran voces apagadas, como de un público ausente, que parecían surgir desde las butacas vacías. A veces, el escenario amanecía distinto a como lo había dejado: telones movidos, cuerdas sueltas, accesorios fuera de lugar. Era como si alguien hubiera estado ensayando en secreto durante la madrugada. Y aunque al principio intentó justificarlo con distracciones propias, pronto se convenció de que aquello tenía otra explicación. El teatro estaba vivo, y en él habitaba algo que se movía cuando nadie lo observaba. Una madrugada fría, mientras hacía su ronda en el balcón superior, Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el escenario, bajo la tenue luz que se filtraba desde la calle, se formaba una silueta humana. Parecía un hombre alto, inmóvil, con los brazos extendidos como si esperara un aplauso que nunca llegaba. El velador parpadeó y, de un instante a otro, la figura se desvaneció, dejando únicamente un vacío más pesado que el silencio. Las noches siguientes se volvieron un suplicio. Al caminar entre los camerinos, escuchaba pasos que lo seguían a la distancia, siempre manteniendo el mismo ritmo que él. Cuando se detenía, también lo hacían. Cuando aceleraba, los pasos también. El eco lo acosaba hasta que se atrevía a mirar atrás, encontrando únicamente pasillos oscuros y puertas cerradas. Los vigilantes anteriores, a quienes apenas conoció de nombre, habían advertido que en ese lugar espantaban, pero nadie se había detenido a contar los detalles. Ahora, Lorenzo comprendía por qué tantos se marchaban sin dar explicaciones. En el teatro no era posible escapar del miedo, las sombras parecían multiplicarse, las estatuas parecían observarlo con ojos de piedra, y los espejos antiguos de los camerinos reflejaban siluetas que no correspondían a nadie presente. Una de las experiencias más aterradoras ocurrió en la galería superior. Desde allí podía observar toda la sala en penumbra. Esa noche, creyó ver cómo decenas de figuras se acomodaban en las butacas, como si un público invisible esperara el inicio de una función. No tenían rostros, solo sombras densas que se movían al unísono. Y entonces, el telón comenzó a subir lentamente, a pesar de que no había nadie para operarlo. El escenario quedó expuesto, pero en lugar de estar vacío, apareció otra figura. Una mujer con un vestido de época, de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. En cuestión de segundos, la visión desapareció, dejando al velador con el corazón latiendo con fuerza y la certeza de que había presenciado un ensayo fantasmal. Con el paso del tiempo, Lorenzo dejó de intentar encontrar explicaciones. El teatro se había convertido en un escenario de rituales inexplicables. A veces escuchaba instrumentos afinándose en la oscuridad, otras veces detectaba olores a incienso y humo donde no había nada encendido. Cada madrugada era una prueba de resistencia, un enfrentamiento entre el hombre y las fuerzas invisibles que reclamaban ese espacio. Hubo noches en las que el miedo lo llevó al borde de la locura. Una ocasión, mientras revisaba la puerta principal, sintió un aliento helado detrás de él. El reflejo en los cristales le mostró un rostro que no era el suyo, una cara desfigurada, con ojos hundidos, mirándolo fijamente desde su hombro. Giró con violencia, pero no encontró nada más que aire frío. Desde ese día, evitó mirar los espejos del lugar, pues sabía que reflejaban más de lo que debían. El Teatro Hidalgo continúa en pie, resplandeciente para los visitantes de día, que lo admiran por su belleza e historia.
Pero en la oscuridad de la madrugada, bajo la mirada cansada de un velador solitario, se convierte en un escenario donde los muertos siguen reclamando su lugar. Aún hoy, quienes han trabajado allí cuentan que los murmullos no cesan, que las sombras siguen cruzando los pasillos y que los aplausos invisibles resuenan en la sala vacía. Para Lorenzo, ya no había duda, el teatro no necesitaba público, porque estaba lleno de presencias que nunca lo abandonaron. Y mientras las luces se apaguen cada noche, las sombras seguirán interpretando su función eterna, con un único espectador obligado a presenciarla, aquel que tenga la osadía de cuidar el lugar cuando todos los demás se han marchado. Si hasta ahora sientes que las sombras te observan, espera a escuchar lo que viene. No olvides suscribirte, porque cada relato abre una puerta distinta hacia lo desconocido, y algunas quizá ya no puedan cerrarse. El edificio se alzaba con una solemnidad que no admitía réplica, un cuerpo de piedra y hierro que había sido testigo de demasiadas vidas para fingir que solo guardaba papeles. En sus entrañas, galerías interminables se abrían como radios de una rueda antigua, y cada pasillo, revestido de anaqueles, olía a tinta seca, a cuero fatigado, a polvo asentado sobre décadas de secretos. De día, el archivo era una colmena meticulosa, de noche, se convertía en una maquinaria que respiraba por su cuenta. Nadie lo decía en voz alta, pero a cierta hora, los documentos parecían pasar lista. Isabel, técnica de conservación, había aprendido a caminar sin perturbar ese orden. Tenía manos pacientes y una memoria hecha de fichas, cifras, fechas, nombres que pasaban por sus ojos y se le quedaban pegados al pensamiento como pequeñas astillas. Le habían asignado un proyecto especial, una serie de cajas con números discontinuos, atadas con cintas vetustas que se deshacían al tacto. Debía limpiar, estabilizar y digitalizar el contenido. Era un trabajo silencioso, perfecto para los que preferían escuchar cómo el papel cruje bajo la brocha suave. A su alrededor, la noche y las lámparas amarillas hacían lo propio, asentarse, ocupar espacio, filtrar lo que sobraba. El guardia del turno, Mateo, cruzaba por la galería a intervalos regulares. Su presencia era un metrónomo distante, un roce de llaves y pasos medidas. No eran amigos, apenas piezas de un ritual nocturno. En ese edificio, el saludo bastaba, el resto lo dictaba la quietud. La primera señal no llegó en forma de susto, sino de discrepancia. Una carpeta apareció fuera de lugar, una sola palabra manuscrita en el dorso, inclinada hacia la derecha, reingreso. Isabel la encontró en un estante que no correspondía, un estante con registro cerrado desde hacía años. El contenido no coincidía con ninguna clasificación visible, listados de nombres repetidos, cada uno con la misma fecha anotada al margen. En la parte inferior, una gota marrón había manchado la hoja. No parecía humedad. Parecía antigua. La segunda señal fue el frío. No un frío de aire acondicionado, sino de pared vieja que suelta la noche a través de las juntas. El termómetro de conservación marcaba una cifra imposible para esa hora. La pantalla parpadeaba y, por un instante, la aguja retrocedía como si el tiempo quisiera plegarse sobre sí mismo. Isabel se frotó los brazos y continuó, convencida de que el cuerpo a veces inventa trémolos cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto. El inventario avanzó hasta que una ficha suelta se deslizó fuera de una caja cerrada. No hubo corrientes, no hubo manos. Simplemente cayó, trazando en el aire una línea quebrada antes de posarse contra su zapato. En la ficha, un apellido repetido 3 veces, idéntico, con caligrafía de punción, de esas que se escriben apretando demasiado el lápiz. No había folio. No había expediente. Solo la insistencia del mismo nombre, triplicado como un error que se niega a desaparecer. A partir de esa noche, el archivo ajustó su respiración. Las lámparas tardaron más en encender, los pasillos parecían alargarse un poco antes de retomar su forma original, y en los cristales de las vitrinas, el reflejo se estiraba con un margen tenue de retraso. Isabel intentó atenerse al protocolo: guantes, brocha, escáner, registro. Cada tanto alzaba la vista, constataba la horizontal perfecta de los lomos, el orden implacable de las cajas grises, la disciplina milimétrica de las etiquetas.
El edificio respondía con la misma terquedad, permanecía intacto, pero no igual. La tercera señal infundió método a lo extraño. Al pasar la brocha sobre un legajo de papel cebolla, las letras, apenas sombras de tinta, parecieron hincharse. No era ilusión óptica ni capricho del ojo. Durante un parpadeo, los trazos se oscurecieron como si acabaran de ser escritos. Los nombres se hicieron audibles sin sonido, como si alguien los leyera por dentro de su propia cabeza. Una cadencia, una lista. Al terminar, el papel recuperó su palidez. La brocha quedó en el aire, suspendida en un gesto que ya no le pertenecía. Isabel decidió registrar el incidente en su cuaderno personal. Era un hábito privado, una defensa contra lo inefable. Todo en ese lugar necesitaba ser nombrado para no derivar en superstición. Escribió la hora, la temperatura, el número de caja, la palabra reingreso con un subrayado doble. Anotó la caída de la ficha, el nombre triplicado, el pulso acelerado que le cruzó la garganta y terminó en el estómago. Cerró el cuaderno y continuó. Lo indecible gana terreno cuando se lo abandona. Al avanzar hacia las cajas finales del lote, notó que el edificio corregía su paso. Donde antes había un giro de 90 grados, ahora el corredor ofrecía una curva breve que desembocaba en la misma galería, pero desplazada. Las puertas pesadas protestaban con quejidos graves, como si la madera recordara otras manos. En la zona donde se guardaban los planos antiguos, un paño cubría una vitrina. El paño se movía con la respiración de algo que no estaba allí. La cuarta señal llegó por los oídos. El escáner emitía su zumbido habitual, cíclico, tranquilizador. De pronto, una frecuencia ajena se coló entre el chasquido y la luz. Era el rebote sordo de algo metálico, acaso una argolla contra el suelo, acaso una cadena rozando la piedra. El sonido viajó por el pasillo, dobló una esquina, se devolvió con un eco mínimo. No traía amenaza, traía repetición. Mateo debió escucharlo también, porque su ronda se detuvo. Las llaves dejaron de cantar a la distancia. Luego, todo reanudó su curso, con un orden apenas desplazado. Esa madrugada, la pantalla del escáner mostró una imagen apócrifa. Isabel colocó un pliego para microfilm, bajó la tapa, esperó. En la previsualización apareció la hoja prevista, pero debajo, superpuesta a la sombra de la máquina, se adivinaba el borde de otra página inexistente. Era un borde con marcas de moho y un número en grafito, 0. Antes de que pudiera capturar la anomalía, la pantalla parpadeó y volvió a la normalidad. Repitió el proceso. La imagen volvió limpia, obediente. Quedó la sensación pegajosa de haber visto algo que el aparato no quería conservar. El proyecto exigía avanzar sin concesiones. Al tercer día, las cajas se negaron a estar donde las había dejado. La numeración, impecable al anochecer, amanecía corrida por uno, como si un dedo invisible hubiese empujado todo el conjunto hacia la derecha. Los huecos entre cajas eran elocuentes, pequeños dientes ausentes en una dentadura que hasta entonces había sido perfecta. Isabel corrigió, anotó la anomalía en su cuaderno, amarró con una cinta nueva y volvió a limpiar. Cada movimiento era un intento de restituir el orden. El edificio parecía agradecerlo con un silencio más pesado. En el descanso, el agua del termo sabía a hierro. La lengua se le cubrió con un sabor viejo, de llave recién mordida. Se obligó a tragarlo como se tragan las pequeñas fatalidades. La boca de la botella dejó un aro húmedo sobre la mesa, y en el aro, por capilaridad, se dibujó un círculo perfecto que no tardó en arrugarse como piel en el agua. En el borde del círculo, sin tinta, apareció una palabra invisible que solo existía por un segundo: presente. Al caer la cuarta noche, el archivo se sinceró. Isabel entró por la puerta lateral, la misma de siempre, y encontró un corredor que no había caminado antes. Los anaqueles se elevaban 2 cabezas por encima de lo acostumbrado y la luz de la lámpara no conseguía quebrar la sombra más allá de 1 metro. A cada paso, una exhalación leve salía de las cajas, un aliento sin olor que movía partículas minúsculas en el aire. Quiso retroceder, pero el pasillo la empujó con una cortesía implacable. El edificio había decidido mostrarle algo.
La galería desembocó en un recinto circular. En el centro, un escritorio bajo de madera con marcas de tinta y cortes de navaja. A su lado, un libro de registro enorme, con el lomo abierto en un ángulo doloroso. El papel, más grueso que de costumbre, parecía abombarse desde adentro, como si tuviera pulso. En el margen superior de la página visible, una fecha sin año. En el cuerpo, una lista de apellidos conocidos. Al final de cada uno, un guión y una palabra, traslado. No había firmas. No había rúbricas. Solo la sensación de que esa lista no pertenecía a ninguna sala pública. El ruido metálico regresó. Esta vez no fue un eco, fue proximidad. Un roce contra la madera del escritorio, un golpe seco que no admitía interpretación. Isabel apoyó la mano sobre el lomo del libro para detener su vibración. El contacto fue suficiente. Una ola de nombres no pronunciados cruzó desde el papel hacia la piel, un desfile silencioso que levantó cada vello del brazo. Retiró la mano. El escritorio exhaló como un fuelle viejo. La salida del recinto no llevaba de vuelta a la galería conocida. La puerta conducía a otra, idéntica, pero con los anaqueles ocupados por cajas sin etiquetas. El cartón desnudo absorbía la luz. Cada caja tenía una marca mínima en una esquina, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma inclinación. No eran números. Eran pequeñas muescas, contadas de a 5, que avanzaban y se interrumpían sin patrón aparente. Isabel entendió que estaba dentro de un inventario que no estaba hecho para ojos vivos. Volvió sobre sus pasos sin encontrar el regreso. No hubo pánico. Hubo método. Contó los anaqueles, midió con el cuerpo la distancia entre respiraciones del edificio, distinguió el tono preciso de la madera al quejarse. El archivo le devolvió disciplina. Le abrió una rendija de claridad al final de un pasillo demasiado estrecho. Atravesó la rendija y salió a una galería conocida por los detalles diminutos, no por el trazo general, una mancha oscura en el suelo que siempre esquivaba, un clavo que sobresalía apenas en el zócalo, un hueco entre cajas que hacía corriente. La normalidad era un mapa de minucias. La madrugada avanzó. Isabel decidió cerrar por ese día. Al llegar a la mesa, el cuaderno personal estaba abierto. No como lo dejan las prisas, sino como se coloca una ofrenda. En la página siguiente a su última anotación, aparecía un texto que no había escrito. La caligrafía era de otra época, espinosa, inclinada, sin adornos. No decía nada sobrenatural ni ningún aviso. Era un párrafo conciso, administrativo, con los rubros correctos y una fecha imposible. Al final, su nombre. Sin apellidos. Sin cargo. Solo un nombre atado al resto del texto por un punto final que se había corrido apenas, como un lunar. El sueño se volvió esquivo durante días. La luz de la mañana parecía ofender al edificio, que sin embargo subsistía. El proyecto continuó. Mateo, acaso sin saberlo, alteró su ronda, evitando la curva que había aparecido días atrás. Las cajas recuperaron su alineación original, pero conservaban el eco del desplazamiento en el borde de sus tapas. Las fichas dejaban de caer, aunque el aire insistiera en estar más quieto de lo razonable. El archivo, satisfecho por el momento, permitió que la rutina se instalara con un orden nuevo, más denso. Una tarde, antes de que el sol abandonara el patio interior, Isabel recibió un lote adicional. El sello en el paquete era reciente. Adentro, una caja sin número. Se trataba de negativos fotográficos montados en tiras, con anotaciones crípticas en los márgenes. Limpió la primera tira, encendió la mesa de luz, calibró el lente. En las imágenes aparecían salas del propio edificio, corredores reconocibles, detalles que conocía de memoria. En un fotograma, su mesa. En otro, el escritorio del recinto circular. En un tercero, la vitrina cubierta por el paño que respiraba. En el último, una puerta que no había visto nunca. Sobre el borde del negativo, una flecha minúscula apuntaba hacia la puerta y una palabra escrita con pulso firme, archivo. Las noches siguientes estuvieron dedicadas a encontrar esa puerta. No estaba en los planos.
No estaba detrás de los paños conocidos. No estaba al final de galerías transitadas. Un olor la delató. No olor a humedad ni a insecto muerto, sino un aroma breve a papel recién cortado, ese instante en que la fibra se abre y exhala algo que no vuelve a repetirse. El olor provenía de una pared sin particularidades. La luz, al rozarla en cierto ángulo, reveló la sombra de un marco ahogado bajo capas de pintura. El borde tenía marcas de uñas antiguas. No había cerradura. No había herraje. Había, sin embargo, un punto donde la pintura se había desgastado con insistencia. Isabel apoyó la palma con cuidado. El edificio aceptó el contacto. No se abrió un acceso teatral ni un hueco espectacular. Hubo apenas un desplazamiento de aire y una franja de oscuridad más densa. La puerta no se movió, la pared respiró. Dentro, una sala estrecha alojaba solo un mueble, un casillero de fichas idéntico a todos los del archivo, salvo por un detalle. Cada cajón tenía un nombre grabado en una placa de metal que no brillaba. Los nombres se repetían como en el expediente de la palabra triplicada. El primero estaba vacío. El segundo también. En el tercero, una ficha con el olor inconfundible del papel nuevo. En la ficha, su nombre otra vez, esta vez con apellidos, esta vez con cargo, esta vez con fecha de ingreso. Sin fecha de salida. Ese fue el punto exacto donde la presencia del edificio dejó de ser metáfora. El archivo no solo guardaba documentos. Catalogaba vidas. Tenía un mueble para los que, sin saberlo, lo mantenían vivo. Alguien, en algún momento, se había encargado de nombrar a los archivistas como se nombran las pertenencias imprescindibles. La sala olía a eso, a pertenencia. Isabel cerró el cajón con suavidad. El casillero aceptó la devolución. El aire se alisó. La puerta invisible volvió a ser pared. La galería recuperó sus honduras habituales. El escáner regresó a su zumbido. La lista de tareas del día siguiente, escrita con lápiz en un papel pautado, seguía esperando. El edificio no persiguió ni acosó. Tampoco liberó. Exigió continuidad. Isabel aprendió a considerar cada caja como un latido y cada ficha como un susurro necesario. Comprendió que ese sitio no toleraba los extravíos, que todo nombre reclamaba una ubicación precisa y que lo que quedaba fuera de su lugar se marchitaba de un modo que nada podía revertir. Empezó a dejar pequeñas ofrendas. Una etiqueta bien centrada, un lomo restaurado con paciencia extrema, una nota mínima escrita con una caligrafía que imitara el pulso de los manuscritos antiguos. El archivo respondió limitando la intensidad de sus anomalías. Un pacto sobrio, sin ceremonias. Mateo reanudó sus rondas sin variaciones. Las llaves volvieron a sonar a la distancia con su canto metálico. El termómetro se estabilizó. La brocha dejó de registrar vibraciones extrañas. La sala circular del registro dejó de aparecer, quizá porque Isabel ya no necesitaba verla. Bastaba con recordar que existía y seguir, caja por caja, dentro del orden que el sitio requería, esa geometría de lo inevitable. De vez en cuando, una sola hoja se resistía a entrar en su funda. Quedaba fuera por un borde mínimo hasta que, sin ayuda, se acomodaba con un suspiro. Esos eran los días en que el edificio parecía satisfecho. Esos eran, también, los días en que el aire llevaba el rumor remoto de una lista pasando, un control de presencia que incluía a vivos y muertos sin distinguirlos. Todo nombre, al pronunciarse, pesaba. El tiempo en el archivo no transcurre como en ninguna otra parte. Se pliega, se superpone, regresa con un margen de error aceptable. Las fichas no se extravían, se esconden para ver si alguien las busca. Las cajas no se mueven, corrigen su posición para recordar que el orden no es una promesa, sino un trabajo. El edificio no espanta, inventaría. Mantiene el recuento de lo que le pertenece, lo que tocó sus mesas, sus estantes, sus vitrinas. Incluye en su índice a quienes, con guantes o sin ellos, alguna vez respiraron su polvo. En la última noche del proyecto, Isabel cerró la última caja con cinta nueva, anotó la referencia y se permitió un gesto mínimo,
apoyó la palma sobre el cartón como quien despide un libro bien leído. El edificio respondió con lo único que sabe hacer. Un sonido imperceptible de papel acomodándose, un corrimiento de aire que ordena hasta las partículas. Al darse vuelta, sobre su mesa, encontró su cuaderno personal. Estaba cerrado, pero el borde de una hoja asomaba. Al abrirlo, no había mensaje, ni rúbrica, ni caligrafía ajena. Solo una marca invisible al centro de la página, perceptible por un segundo cuando la luz incidía en un ángulo específico. Era el círculo perfecto que deja una botella. Alrededor del círculo, una palabra sin tinta, hecha de presión sobre la fibra, presente. En ese edificio, nadie se marcha del todo. El archivo sabe registrar las cosas importantes. Sabe dónde empieza un nombre y dónde debe descansar. Sabe, sobre todo, que en la noche la memoria pasa lista, y que cada quien responde como puede, con una ficha, con una caja, con una línea de grafito, con un susurro en el aire. Afuera, la ciudad vibra y se olvida. Adentro, el índice se mantiene. Y cuando apagan las lámparas, una sola hoja se desliza desde una caja y cae con suavidad sobre la mesa vacía. El eco de ese papel contra la madera es el sonido más honesto de todo el lugar, el archivo se cuenta a sí mismo para no disolverse. Cada madrugada repite la operación. Cada madrugada alguien, con o sin nombre, vuelve a ocupar su sitio. En el Hospital Hidalgo, un complejo de pasillos interminables y salas que nunca descansan, los rumores circulan con más rapidez que las camillas. Entre médicos jóvenes y pacientes ansiosos, hay una historia que nunca falta, un relato que se transmite en susurros, como si decirlo demasiado fuerte pudiera invocar a lo que describe. La llaman la enfermera impecable, la mujer que camina con pasos suaves y uniforme planchado con una perfección imposible. No aparece en los registros ni en las listas de personal, pero todos saben que existe. De día, el hospital es un organismo frenético, monitores encendidos, pacientes que entran y salen, doctores que corren, llantos, gritos y el golpeteo de instrumentos contra charolas metálicas. Sin embargo, en la noche todo se transforma. La actividad no cesa, pero el ruido se aplana y deja espacio a otra presencia. Los pasillos se tiñen de un silencio pesado que no corresponde a un centro médico. Es ahí, cuando las luces blancas parpadean y el olor a desinfectante se mezcla con un aroma a almidón antiguo, que la figura de la enfermera hace su ronda. Algunos internos aseguran que la han visto entrar a las salas en silencio, acercarse a pacientes graves y acomodarles la sábana con manos delicadas. Otros afirman que llega a inyectar medicamentos que no aparecen en los expedientes, tratamientos que nadie recetó, pero que dejan una calma inmediata en quienes la reciben. Sin embargo, nunca deja huellas en los registros. Su trabajo desaparece al amanecer, como si la historia del hospital borrara cualquier evidencia de su paso. Daniel, un joven residente de guardia, fue uno de los primeros en sentir que algo extraño acompañaba sus noches. Cada vez que cruzaba el pabellón más antiguo, sentía el olor nítido de plancha recién usada, ese calor suave y metálico que desprende la tela recién alisada. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a su mente cansada. Pero pronto se dio cuenta de que siempre ocurría en los mismos pasillos, a las mismas horas, cuando las luces parecían más débiles. En varias ocasiones, las camas de pacientes críticos amanecían con sábanas perfectas, sin arrugas, con un orden que ni la mejor enfermera en servicio lograba mantener. Algunos pacientes, al despertar, juraban que una mujer de rostro sereno se había inclinado sobre ellos para revisarlos. Había quienes la describían como un ángel de compasión y otros como una figura imposible de soportar, demasiado rígida, demasiado perfecta para ser humana. El personal del hospital nunca hablaba de ella frente a los superiores, pero en los pasillos era tema común. Decían que la mujer era una antigua enfermera que había trabajado décadas atrás en ese mismo hospital, alguien que se enamoró de un médico que la traicionó. El desengaño la llevó a enfermar y morir sola, consumida por su dolor. Desde entonces, su espíritu habría quedado atrapado en los pabellones, obligado a atender enfermos por toda la eternidad. Las noches más aterradoras ocurrían en la sala de urgencias.
Una vez, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, las alarmas de un monitor comenzaron a sonar sin motivo. Daniel corrió al cubículo y encontró al paciente en calma, respirando con normalidad, pero con la sábana ajustada como si alguien acabara de acomodarla con precisión milimétrica. El monitor se estabilizó sin intervención alguna. Lo único que quedó fue el olor a tela planchada, penetrante, imposible de ignorar. Con el paso de las semanas, la presencia se volvió cada vez más notoria. Un paciente terminal, en su última noche, aseguró entre susurros que una mujer se había sentado a su lado, acariciándole la frente, dándole fuerzas. Nadie lo vio, pero al amanecer, el hombre yacía con el rostro en paz y el uniforme de la cama perfectamente ordenado. La enfermera había cumplido con su ronda. El personal de limpieza también era testigo de lo inexplicable. En una ocasión, un grupo de trabajadoras encontró una camilla cubierta con sábanas impecables en una sala que llevaba meses sin usarse. No había explicación para el estado del lugar, excepto que alguien se había tomado el tiempo de arreglarlo. Nadie se adjudicó el trabajo. Nadie tenía la llave de ese cuarto más que la administración. Las cámaras de seguridad, instaladas en el pabellón central, registraron imágenes que inquietaron a todo el hospital. En varias madrugadas, se observaba una figura femenina de blanco caminando lentamente por los pasillos. La grabación mostraba cómo se acercaba a ciertas habitaciones y luego desaparecía justo frente a la cámara, como si se deshiciera en el aire. Los guardias dejaron de revisar esas imágenes, incapaces de soportar la repetición de lo mismo noche tras noche. Los rumores pronto dividieron al personal entre quienes veían a la enfermera como una protectora y quienes la consideraban una advertencia. Se decía que a los pacientes que recibían sus cuidados, la recuperación era milagrosa, pero también existían testimonios de enfermos que no sobrevivían, aunque pasaban sus últimos momentos con una calma extraña, como si hubieran aceptado la presencia de alguien que venía a guiarlos. Para Daniel, cada guardia nocturna se convirtió en una prueba de resistencia. El sonido de los monitores ya no era lo único que le mantenía alerta. El simple crujido de una cama o el olor repentino a almidón podían anunciar que la enfermera estaba cerca. A veces, sentía un aire frío recorrerle la espalda en pasillos donde no había ventanas abiertas. En otras ocasiones, su propia sombra parecía estirarse con un margen imposible, como si alguien más caminara a su lado. Una madrugada, al revisar el pabellón más antiguo, sintió que el aire cambiaba. El pasillo estaba iluminado con una luz más blanca de lo normal, y el olor a ropa recién planchada era tan fuerte que le resultaba insoportable. Al final del corredor, distinguió la silueta de una mujer de pie, inmóvil, observando hacia las camas. Su uniforme estaba impecable, sin una sola arruga, resplandeciendo bajo la luz fría. Daniel cerró los ojos por un segundo y, al abrirlos, ya no había nadie. Solo quedaba la sensación de que, en ese hospital, la vida y la muerte compartían el mismo espacio bajo la vigilancia de aquella figura eterna. Hoy, el Hospital Hidalgo sigue funcionando con normalidad. Pacientes entran y salen, doctores hacen su trabajo y las enfermeras recorren los pasillos cumpliendo su deber. Pero todos saben que, llegada la noche, una presencia adicional hace guardia. No aparece en nóminas ni necesita descanso. Camina con paso lento, revisa pacientes, acomoda sábanas y desaparece sin dejar rastro. Y aunque nadie quiera pronunciar su nombre, todos saben quién es. La enfermera del pabellón eterno, condenada a recorrer los pasillos una y otra vez, cumpliendo un turno que nunca terminará. ¿Has escuchado historias donde la frontera entre la rutina y lo sobrenatural se vuelve imposible de distinguir? Ahora sabes que incluso en los lugares más comunes, lo inexplicable acecha en silencio, esperando su momento para mostrarse. Si quieres seguir explorando lo oculto, suscríbete y acompáñanos cada noche, pero recuerda, cuando apagues este video y todo quede en calma, tal vez descubras que no estás tan solo como pensabas. ¿Has escuchado historias donde la frontera entre la rutina y lo sobrenatural se vuelve imposible de distinguir? Ahora sabes que incluso en los lugares más comunes, lo inexplicable acecha en silencio, esperando su momento para mostrarse. Si quieres seguir explorando lo oculto, suscríbete y acompáñanos cada noche, pero recuerda, cuando apagues este video y todo quede en calma,
tal vez descubras que no estás tan solo como pensabas.